Y así arrancamos este espacio Cameo Movie Podcast, donde el cine es vida y la vida es cine. Soy Walter Campos, gracias por acompañarme. El episodio de hoy es un episodio al que hace tiempo le llevo unas ganas, pero tremendas. He escrito al respecto, pero hasta ahora lo pongo así frente a cámaras y micrófonos. Que tiemblen los guionistas, que tiemblen los escritores, porque la imaginación de los fans, si la dejan suelta, es como, no sé, un animal enjaulado al que finalmente le abren las puertas. Porque formula cosas tan, digámosle alternativas, para no insultar a nadie. Pero en otras ocasiones de verdad tan locas, tan raras, tan ridículas con respecto al final de algunas series, al verdadero significado de algunos personajes, a la relación que pueda haber entre unas series y otras. Es todo un deleite, en serio, escuchar esto. No sé si ustedes crean algunas de las que les voy a contar, de estas teorías, ¿verdad? Que alguna gente les dice teorías de conspiración, pero yo no veo como mucha conspiración en esto, sino más bien como, sí, cosas alternativas que la gente quiere plasmar en sus series o personajes favoritos, o películas también favoritos. Entonces vamos con algunas de las más locas que hay por ahí, algunas de las más conocidas. Repito, como les decía hace unos segundos, no sé si ustedes las creerán o no. A veces yo creo que ni la misma gente las cree, pero se divierte mucho haciéndolas. Y ese es el punto, vamos a divertirnos. Antes de comenzar, les cuento un poco el contexto de por qué finalmente decidí hacer este programa hoy. ¿Qué fue la cosa que le dio la patadita final para que esto sucediera? Y es que hace unos pocos días terminó finalmente, esperemos, Stranger Things, la serie de Netflix que durante años ha sido un fenómeno cultural. A ver, no había tardado tal vez un día en haber terminado la serie cuando ya se escuchaban los pasos corriendo por los pasillos, de gente en los chats diciendo una teoría que ha cobrado muchísima fuerza, ¿ok? Y la teoría, no les voy a decir exactamente con lujo de detalles qué dice, pero la teoría sugiere que el final que tuvo la serie no es el final verdadero, que fue un final falso. ¿Por qué dicen esto? Se los voy a contar hasta el final del episodio para que no digan que no les advertí, porque podría ser spoilers. Para serles honesto, no creo que cambie nada. Si mañana no se revela algo, no creo que signifique la muerte de la teoría. Simplemente van a decir, sí, no se reveló, pero la teoría es cierta. Entonces, creo que el episodio sigue con vigencia. Así que eso lo dejamos para el final. Arranquemos de una vez con algunas de las teorías más locas de los fans con respecto a alguna serie. Y vamos con la número 1 del programa del día de hoy. Esta propone que Game of Thrones, la queridísima serie, excepto su final para algunos, la queridísima Game of Thrones, según esta teoría, es parte del parque de Westworld. Otra serie de HBO, probablemente la conozcan. O bueno, es uno de los parques de la serie de Westworld. Si no la vieron, básicamente es una serie donde se construyen escenarios muy elaborados. Concretamente, Westworld es el mundo del viejo oeste y los anfitriones, o sea, los que reciben a la gente que paga por llegar a estos mundos, son unos cyborgs muy bien hechos. Y la gente paga para tener una experiencia inmersiva en este mundo con sus guiones y todo. Entonces yo pago, por ejemplo, por ser un forajido del viejo oeste. Entonces me escriben una historia, llego y la vivo junto con estos anfitriones que son al fin y al cabo cyborgs. Y yo soy el huésped. Ahora, toda teoría tiene que tener supuestas pruebas, ¿ok? ¿Cuáles son las pruebas, según ellos, para decirnos a nosotros que esto es así? Todo comenzó por un cameo muy especial, ¿sí? Un cameo muy especial que hubo en la temporada 3, en el episodio 2, ¿verdad? Hay una escena donde los personajes Bernard y Stubbs caminan a través del área de mantenimiento del parque, bueno, de Delos, ¿verdad? El parque 4, y entonces ven a una versión de un dragón muy parecida a Drogon, el dragón de Game of Thrones. Por si fuera poco, dos técnicos que están trabajando en esta área de mantenimiento resulta que son los showrunners o los jefes, mandamases
de la serie Game of Thrones, el señor David Benioff y D.B. Weiss. Y están ahí haciendo un cameo como técnicos del parque. Ellos están discutiendo acerca de enviar este dragón, ojo, porque aquí se dispara la teoría hacia otra superproducción. Ellos están en ese momento discutiendo que deberían enviar a este dragón a Costa Rica, a una pequeña empresita en Costa Rica, haciéndole un guiño a Jurassic Park de Steven Spielberg. Ahí es donde comienza a tomar fuerza esta teoría y no crean, llegó a oídos del propio George R.R. Martin y resulta ser que cuenta la leyenda por ahí de que él antes de todo esto, él había sugerido a los creadores de Westworld hacer una especie de crossover entre las series. Crossover, como ya lo saben, es cuando una serie o personajes de una serie se inmiscuyen con otra, o de repente las tramas de una serie tienen que ver con los acontecimientos de otra. Supuestamente Martin entonces se lo comentó a Jonathan Nolan y Lisa Joy, que son los jefes de Westworld, y él había dicho que qué interesante sería si efectivamente todo Westeros fuera parte del parque Westworld. Algo así como el parque medieval de la película original de 1973. Ellos básicamente como que no le dieron mucho aire a esta petición. Sí optaron por este gracioso cameo de los jefes de Game of Thrones como parte del grupo de técnicos, pero supuestamente hasta ahí llegó todo. Esta anécdota, leyenda, porque realmente no sé si es cierto, es una de las piedras angulares de esta teoría, porque eso, más el dragón, mucha gente dijo, claro, 2 más 2, 5.5. Y entonces sí sabemos que Game of Thrones es parte de Westworld, según esto. Hay más argumentos de los fans, y los tengo por acá. Se identificaron algunos paralelos y algunas claves que sugieren que los 7 reinos son una simulación de estos parques físicos. Por ejemplo, los loops, los bucles. Muchos personajes de Game of Thrones tienen frases que repiten todo el tiempo. Si no, acuérdense del triste Hodor, ¿verdad? Y su triste final. O si no, la frase Winter is coming, viene el invierno, se acerca el invierno, que muchos personajes dicen una y otra vez. Esto es bastante similar a los anfitriones de Westworld, que dicen muchas frases bastantes veces. Las repiten mucho. Entonces, ahí es donde algunos fans están viendo algunas similitudes. Después, la resurrección de algunos personajes de Game of Thrones es básicamente parecida a la forma en la que resucitan algunos personajes de Westworld, que simplemente mueren, los reparan y los envían al parque. Entonces, ¿que murió Jon Snow? Sí, claro, murió, pero no hay problema porque lo reparan los ingenieros de mantenimiento y lo envían de vuelta al parque. Entonces, esto explicaría algunas de las resurrecciones que vemos en Game of Thrones de acuerdo con esta teoría. Y también hay otra muy interesante que habla de que algunos personajes de Game of Thrones son en realidad huéspedes humanos que llegaron a Westworld a pagar por tener su experiencia. ¿Por qué dicen esto? Porque algunos personajes son aparentemente inmunes, pasan batallas, pasan cosas y realmente salen ilesos y no tienen una historia conocida o un contexto. Porque a muchos sí les conocemos los antepasados y qué pasó aquí, qué pasó allá. Y algunos personajes clave de la serie simplemente están ahí y no sabemos mucho de ellos. Los 2 personajes de Game of Thrones que son los principales sospechosos de ser huéspedes en Westworld son el meñique o Littlefinger, ¿verdad? Que uno no sabe de dónde vino y él de verdad tomaba decisiones muy importantes dentro de la trama. Y además, él trataba todo como si fuera un juego de estrategia. Si lo vuelven a ver con estos ojos conspiranoicos, se van a dar cuenta de que para él todo es un juego, toda es una estrategia y realmente sale bien librado de casi todo lo que le ocurre. Y el otro personaje es Sir Bronn. Sir Bronn que, aunque no es ni alto ni fuerte, él inexplicablemente sobrevive todas las batallas, es increíblemente hábil, pareciera que tiene superpoderes y además tiene mucho dinero. Adquiere mucho dinero, mucha riqueza más bien en el programa. Y eso es una fantasía común
entre la gente que llega como huésped a jugar sus fantasías en Westworld. Y el punto final de esta teoría es que hay muchas similitudes estéticas en algunas cosas de Westworld con Game of Thrones. Por ejemplo, el muro de los rostros. El muro de los rostros que aparecía en Bravos, ¿verdad? De Game of Thrones. Y el muro de las caras en la oficina del Dr. Ford en Westworld son muy parecidos a nivel estético. Y también la apertura de la serie, la intro, eso que uno se salta muchas veces al estar comenzando la serie, es muy parecida. Ambas comienzan con un mapa y los créditos de ambos programas. Entonces, todo este cóctel de cosas, todos estos ingredientes, dan pie para esta primera teoría alternativa de los fans que dice eso, que Game of Thrones es simplemente un parque temático dentro de Westworld. Vamos con la segunda teoría alternativa de fans y esta les advierto que es bien oscura. Dice la teoría que Angélica imaginó a todos los bebés, que todos están en la mente de Angélica. La teoría dice que ninguno de los bebés es real y que Angélica los imagina como compañeros de juego para sobrellevar la negligencia de sus padres. Pero lo peor de la teoría es que los bebés están basados en niños reales que no sobrevivieron al nacimiento y eso explica los problemas de personalidad y las peculiaridades de los padres. ¡Auch! Sí, esta teoría dice que los bebés, ¿verdad? Tommy, Chucky, Phil, Lil, son en realidad casos muy tristes de la vida real y que Angélica, en su mente infantil, los procesa para poder lidiar con ellos. Por eso ella es la que habla con los bebés y el desglose es el siguiente. Según esta teoría, Tommy nació muerto, ¿ok? Y esto llevó a que Stu construyera juguetes para el hijo que nunca tuvo. Chucky. Chucky muere con su madre en un accidente de tránsito. Y eso explica, según esta teoría, los problemas de ansiedad que tiene su padre. Phil y Lil son el resultado de un embarazo terminado, de un aborto, realmente. Y Angélica los inventó y los reimaginó como gemelos porque ella no sabía cuál era el género del bebé. Y Angélica sufre de esquizofrenia porque su madre abusaba de las drogas. Y entonces ella se inventó todo esto de los bebés como un mecanismo para lidiar con esto. Una de las primeras personas en salir a defender la realidad de los niños, que son reales, es una de las creadoras de la serie, Arlene Klasky, y ella tajantemente ha dicho en entrevistas que no, que los niños son reales, que jamás era algo tan oscuro. Y además ella llama la atención hacia el hecho de que otros personajes sí interactúan con los niños, que no es solamente Angélica y por ende no está dentro de la imaginación de esta niña traumatizada por el uso de drogas de su madre y las constantes historias de muerte y abortos y todo eso que la rodea. Y siguiendo con la tercera teoría del programa de hoy, es una que también es oscura y eso es algo que tienen en común bastantes de estas teorías. A la gente le encanta encontrar estos significados más oscuros, un poco más morbosos, la verdad. Esta no es tan oscura como la de los Rugrats, pero sí es bastante fatalista. Se trata del Príncipe del Rap, esta serie icónica de los 90s con Will Smith. Y la teoría lo que dice es que el príncipe del rap murió en Filadelfia y nunca llegó a Bel Air. Estas son las cosas que apoyan a esta teoría. En primer lugar, ustedes recuerdan la canción inicial. Todo el mundo sabe que él creció con una basquetera, bueno, en la cancha de básquetbol, y se metió en una pelea, una escaramuza, dirían. Resultó herido en la pelea, unos raspones aquí y allá. Su mamá se asusta y le dice la famosa frase, te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel Air. Dice esta teoría que Will realmente no recibió heridas leves en la cancha, sino que él fue asesinado. Él murió a raíz de las lesiones en esta cancha de básquetbol y él muere. Entonces, Entonces, ahí comienza su viaje por el más allá. Muchos fans de esta teoría dicen que el taxista que lo lleva hacia el inicio de su viaje es Dios, el ángel de la muerte
un ángel, etcétera. Hay otra gente que dice que no es Dios ni un ángel, sino que es Caronte. Eh, sí, se pusieron muy mitológicos. Basan esto en el hecho de que Will le dice al taxista, ponte desodorante. Y es porque el taxista olía a sulfuro. Ahí nos ponemos un poco demoníacos con eso. ¿A dónde va el alma de Will? Al cielo. ¿Cómo ve o cómo se imagina él el cielo? Como Bel Air, un lugar con casas bonitas, con dinero, con familiares que lo aman, donde realmente no hay mucha preocupación en su mente porque el dinero y el bienestar y el estar en una mejor posición social, pues todo lo pueden. Entonces, no es Bel Air, es el cielo. Una vez que él llega a Bel Air o al cielo, lo esperan su tío Phil y su tía Viv. Aquí la teoría se divide entre la gente que piensa que el tío Phil y la tía Viv eran familiares de Will, efectivamente, que murieron y llegan a recibirlo al cielo. Como dicen que pasa muchas veces cuando uno muere, que nuestros seres queridos llegan a recibirnos. Otra gente dice que no, dice que simplemente son seres celestiales o ángeles que siguen apoyando el crecimiento espiritual de Will en el cielo, o básicamente un paralelo de seguir apoyando su educación o crianza aquí en la tierra. Y una de las partes de esta teoría que más me da como pena o nostalgia es la que habla de los padres. Los padres de Will no aparecen en la serie, salvo en ocasiones muy, muy especiales. Y lo que dice esta teoría es que esas ocasiones especiales es cuando sus padres, en este plano, en la Tierra, llegan a visitar su tumba. Por eso sería que esto no ocurre todo el tiempo, sino en raras ocasiones, como en la vida real, que uno no, bueno, supuestamente, uno no pasa todos los días todo el día en la tumba de sus seres queridos, sino en algunas ocasiones especiales. Esto me pone a pensar en el famoso episodio, famosísimo episodio, donde el padre de Will va a salir con él y le queda mal una vez más. Y él se echa a los brazos del tío Phil a llorar. Yo creo que eso le estrujó el corazón a todo el que vio ese episodio. Eso reforzaría esta teoría porque finalmente él no, siempre no, siempre no se reúne con su padre, no puede ir con él, el padre le dice que no, que algo se presentó, eh, pero bueno, esa es la teoría con el príncipe del rap, él muere en Filadelfia y Bel Air es el cielo, y sí, esa es la historia, pongan atención. Seguimos adelante con más teorías de los fans aquí en Cameo. Y bueno, esta siguiente, yo la verdad no lo hubiera visto por dónde, pero al parecer el codirector de una de las películas se divirtió tanto con la teoría que él mismo le echó leña al fuego y dijo que tal vez podría ser. Y eso fue suficiente para que miles de personas pues se lanzaran encima de esta teoría. Y es la teoría que dice que Frozen y Tarzán son parte del mismo universo. Es una especulación de los fans que dicen que los padres de Anna y Elsa no mueren en el naufragio, sino que llegaron a la isla donde nació Tarzán. Y lo mejor de todo es que ellos iban en este viaje porque habían sido invitados a la boda de Rapunzel, de Enredada o Enredados. Eh, entonces, enredadas están las tramas de todo esto. Entonces, ellos iban a la boda de Rapunzel, se hundieron con el barco en una tormenta, pero no murieron, sino que llegan a la costa, ¿verdad? La reina da a luz en este país extraño, sobrevivieron un poco tiempo porque logran construir una casa en el árbol y al final no terminaron bien porque siempre la muerte los alcanzó en las garras de los leopardos y ahí es donde entra la gorila, perdón, que adopta prácticamente a Tarzán, lo cría y se convierte en el hombre mono de la leyenda que todos conocemos y que luego pues tuvo su propia película como Tarzán. El asunto es que esto suena como alguien borracho de verdad tratando de contar la historia de lo que pasó anoche, pero resulta que el codirector Chris Buck, que trabajó en ambas películas, por cierto, dijo, es posible, puede ser. El tipo le dijeron, mira, ¿por qué no? Y entonces la gente secuestró esta idea,
salió corriendo, como tratando de llegar a no sé cuál yarda en fútbol americano, y no hubo quien los parara, y entonces es por eso que tenemos esta teoría. Después el mismo director dijo que no, que realmente no era tan posible, no sé, alguien lo regañó desde arriba o algo, pero el tipo como que se echó para atrás, y además ya el argumento de la segunda Frozen como que complica un poco las cosas. Bueno, y algo importante en todas estas teorías es que por cada persona que se pone a pensar en estas historias alternativas, hay tres que salen corriendo a tratar de debatirles y decirles por qué estas teorías no pueden ser. Entre las razones en contra de que esto fuera cierto están las siguientes. Una, que no es como muy definitiva, pero a ver, Tarzán, o más bien Frozen, ocurre en el siglo XIX, ¿ok? Alrededor de los años 1830, 40 más o menos, y Tarzán se posiciona más bien como hacia fines del siglo XIX o incluso llegando a 1900. Ahí hay una brecha como de medio siglo que definitivamente no podrían cumplir biológicamente los personajes, pero para algunos es siglo XIX y lo pintan con brocha gorda y ya. Otra de las razones por las cuales no podría ser esta teoría es porque Arendelle es nórdico, pero la casa del árbol de Tarzán tiene una bandera británica. Y para terminar, la secuela, que es lo que les había contado hace unos minutos, Frozen 2 muestra cómo los padres viajaron hacia el norte, no hacia África, para encontrar el origen de la magia y ahí es donde mueren. Entonces, finalmente ya pusieron a descansar esta teoría, pero nunca falta un foro donde salta esto y la gente se emociona y de repente adquiere vida hasta que la congelan de nuevo. Continuando con el episodio, una teoría más, una muerte más. Y esta le corresponde a Sandy. Sandy, la de Vaselina o Grease, una de las películas icónicas de finales de los 70s. No sé si recuerdan bien la película, pero básicamente es lo siguiente. Un jovencito y una jovencita, aunque parecían como de 35 años ya los dos, pero eso es algo común en las películas. Ponen a gente bien adulta a hacer el papel de adolescentes. Pero en fin, un jovencito y una jovencita se conocen durante las vacaciones de verano en la playa. Ella tiene problemas en el mar, él la rescata y tienen un romance de verano que termina y se reencuentran cuando vuelven a la preparatoria o al colegio. Y entonces comienza cada uno a contar en un número musical cómo fue que se conocieron. Él, obviamente, como todo macho alfa frente a sus amigos, él pues lo pone como una conquista sexual, etcétera. Pero lo que ambos sí concuerdan es que se conocieron en la playa. Esta teoría lo que dice es que sí, él la salvó de ahogarse, pero ella realmente queda en coma, ¿ok? Y mientras queda en coma, toda la película es una alucinación, un sueño, sobre todo porque durante la película hay muchos puntos del guión que se resuelven mágicamente y todo sale bien. Eso era casi obligatorio en todas las películas de antes. Todo tiene que salir bien, tenemos que tener el happy ending hollywoodense, decía un profesor mío de crítica de cine, que odiaba eso, por cierto. El asunto es que ella no logra salir del coma. Y eso se explica porque al final de la película, y esto, a ver, les voy a confesar que sí, viendo la película, me pareció rarísimo, como completamente salido de la película. Y es que la película es un musical, todo bien con eso, ya sabemos que los musicales son extraños, que alguien está hablando y de repente es que no te quiero porque, y todo el mundo se detiene y hasta la gente que está al fondo en la calle comienza a bailar, termina a cantar y terminan el baile y el canto y vuelven a la escena. Y por eso no te quiero. No sé, o terminan todos acá en alguna pose de baile y ahí se acaba la escena. Los musicales son así, sabemos que no son nada realistas, pero no había nada como ni de ciencia ficción ni de fantasía durante toda la película. Y cuando se acaba la película, de repente ella, Dani y Sandy se montan a un convertible rosado y el convertible despega y se va hacia el cielo. Literalmente, se van hacia el cielo. La cámara está detrás, se dan vuelta, se despiden y siguen hacia el más allá. O al menos ella, eso es lo que dice la teoría. No logra salir del coma, muere al final,
y por eso la película es una seguidilla de aventuras en el colegio que ella nunca tuvo, pero que todo sale bien al final, y al término de todo esto ella muere y literalmente entra al cielo. Y con esto nos vamos a una galaxia muy muy lejana para nuestra siguiente teoría, porque tiene que ver con el universo de Star Wars. Probablemente ya saben de la que les estoy hablando, porque esta sí fue muy conocida. Jar Jar Binks era un señor Sith. Era un Sith Lord, Jar Jar Binks. Ok. Por si no fuera suficiente que el tipo es uno de los personajes más odiados de la saga. Aunque ya en años recientes la gente como que pues le tomó cierto cariño. Mi teoría es que cuando él salió, los fans ya mayores lo odiaron y a los niños les hizo gracia. Y estos niños ya crecieron y entonces le tienen cierto cariño a Jar Jar. Pero bueno, el asunto es que Jar Jar fue universalmente odiado. De hecho, el actor hasta tuvo que recibir terapia porque el pobre tipo recibió amenazas y todo. Pero bueno, el asunto es que por si eso fuera poco, le echan la culpa a Jar Jar Binks de ser un señor Sith. Esta teoría viene más o menos del 2015. Fue de Reddit que salió esto. Y lo que dicen, de hecho fue un usuario, lo tengo por acá, Lumpa Warun. No sé, él fue uno de los precursores de esta teoría según lo que tengo acá, pero pudo haber sido cualquiera. El asunto es que él es una mente maestra de los Sith. Toda esa forma de actuar incoherente, torpe, era realmente un disfraz para poder infiltrarse entre nuestros héroes, ganar su confianza y conducirlos por un camino tortuoso y peligroso. Supuestamente, hay razones históricas para darle cierta validez a esto, porque existe un famoso, bueno, una película también, pero un famoso estilo en artes marciales, que es el estilo del maestro borracho, donde la persona como que simula, busquen a Jackie Chan, simula estar borracha a la persona y cada movimiento realmente es la preparación de un golpe o una llave o un ataque. Dicen, yo la verdad lo intenté y no me convencí mucho. Dicen que si uno pone los movimientos de Jar Jar Binks en cámara lenta, uno va a ver como realmente son movimientos muy bien pensados, etc. Ah, bueno, y por cierto, ya que él está escondido y es un mal escondido, él es la verdadera amenaza fantasma. Que la amenaza fantasma no es la profecía que dice que Anakin va a ser terrible. La amenaza fantasma tampoco es Darth Maul. Y la amenaza fantasma tampoco es el futuro emperador, sino que es Jar Jar Binks. Supuestamente, según la teoría, uno ve que Jar Jar influencia a algunos de los personajes principales con sus pensamientos. Háganlo y me cuentan. La verdad se me olvidó hacerlo antes del episodio, pero hagámoslo y comentamos después. Supuestamente hay una parte donde la reina está hablando, dando sus razones. Jar Jar está de pie detrás y se ve que Jar Jar está moviendo los labios. Y ella es la que está hablando, supuestamente influenciada por lo que Jar Jar está diciendo, como un truco mental Jedi, pero obviamente Sith. Y la prueba más fuerte, según quienes apoyan a esta teoría, de que todo esto es cierto, es que las acciones de Jar Jar son las que terminan dándole poderes casi ilimitados a Palpatine dentro del Senado y el Congreso, y gracias a él, a sus acciones políticas, es que pues el imperio cuenta con un emperador y el mal comienza a esparcirse por toda la galaxia. Y llegó el momento de hablar sobre la última teoría de fans del programa de hoy, y es la de Stranger Things. Ok, esta fue la que te comenté al principio. Voy a tratar de no hablar con mucho spoiler, la verdad. Bueno, no, yo creo que está difícil. Entonces, creo que sí. Hay algunos cuantos spoilers por acá. Si no quieres saberlos, si no has terminado de ver la serie, pues ponele pausa y volvé. Volvé cuando termines de ver la serie. Y si no te molestan, entonces quédate a escucharlos. Lo que dice esto es lo siguiente. La teoría habla de que el final casi feliz, porque sabemos que hay un personaje que no lo logra,
el final casi feliz que tiene la serie no es sino una ilusión en masa de el villano, de Vecna, que tiene a los niños de Hawkins, bueno, los protagonistas, en su poder. ¿Ok? Las cosas no terminaron bien, según esta teoría, y todo es un engaño. Y hay varias claves de las cuales los fans que están pues muy apegados a esta teoría se agarran para poder decir esto. Parte de la teoría es que el 7 de enero se van a revelar ciertas cosas o se va a revelar el verdadero final de la serie. Pero yo personalmente creo que si esto no pasa, muchos y muchas pueden decir, ok, esa parte de la teoría no se dio, pero mantenemos el resto. Son estos huevos de Pascua o inconsistencias que supuestamente dicen o apuntan a que los protagonistas están bajo el control mental de Vecna. Durante la escena de la graduación, y aquí ya sí voy con spoilers, y hay muchos personajes, incluidos Nancy y Mike, que están de pie con sus manos unidas enfrente de ellos, ¿verdad? Y esta es una pose muy característica de Vecna, cuando está como Henry, más bien, como Henry Creel. Después, los personajes terminan jugando calabozos y dragones y al final de la escena, ellos ponen sus libros de D&D en una repisa, tiene la letra de los personajes y si vos las lees de forma horizontal, dice X a lie, X a lie, it's a lie, es una mentira. Mucha gente sí se está agarrando de eso para decir que efectivamente el final que nos vendieron como cierto es una mentira. Después, hay algunas inconsistencias visuales. Por ejemplo, hay unos diales de radio que cambian de color entre las tomas. En una toma está en color y en la otra toma de repente está en color rojo. Y si ustedes recuerdan, una de las formas en que una de las niñas se da cuenta de que está viviendo una ilusión es porque no es un carrusel, ¿cómo es? El tío vivo. Bueno, este aparato en el que ella se tira de espaldas para dar vueltas, tenía un círculo amarillo. Y ella misma dice en el episodio, esto se supone que era amarillo y era gris. Entonces, esas inconsistencias en el color son las supuestas pistas que muchos dicen que apoya esta teoría. Otra pista. Cuando Mike termina su campaña de Calabozos y Dragones, él dice que todo el mundo terminó su vida con confort y felicidad. Y Max brinca y le dice, ¿Cómo? Confort y felicidad. No puede ser más trillado, más cursi. Y entonces de repente el tipo dice, no, claro, pasó esto y el otro, y lo elabora un poco. Mucha gente interpreta esto como un guiño de los showrunners o de los productores. Sí, no podemos tener un final demasiado perfecto. Siendo esto una pista de que probablemente exista otro final. Ahora, ¿de dónde salió que el 7 de enero se va a revelar la verdad? He leído y visto cualquier cantidad de pistas sobre esto. Algunos dicen que Will lanza un número 7 a inicios de la serie, cuando están jugando Calabozos y Dragones, y él responde que el 7 significa que el Demogorgon lo atrapó. Otra gente dice que los hermanos Duffer, creadores de la serie, habían prometido una Navidad bastante oscura, y el 7 es la fecha para la Navidad de acuerdo con la religión ortodoxa. No el 25, sino el 7 de enero. Entonces, que supuestamente ahí es donde ellos van a cumplir su promesa de una Navidad oscura. Y la última pista, y aquí sí viene un mega spoiler, es que la supuesta muerte de Eleven, o de Jane, como quieran decirle, le ayudaría mucho a Vecna si lograra sobrevivir, porque obviamente no tendría quien pudiera enfrentarle. Y si se diera el final alternativo que dijeron durante el juego, que ella sobrevivió mediante una ilusión de su hermana y que viajó a tierras lejanas para seguir su vida feliz, este final también presenta un problema porque, como ellos discutieron en la serie, la sangre de Eleven tiene todo el componente para que los militares vuelvan a abrir la caja de Pandora y hacer todo este enredo
Así que cualquiera de los dos finales realmente le serviría a Vecna. Mientras esté editando este programa ya probablemente nos demos cuenta si tenían razón o no los de la teoría. Así que no quiero extenderme mucho haciendo algo que después yo mismo voy a saber que no sirvió, pero voy a dejarlo aquí como una especie de documento histórico para que cuando oigan este episodio en el futuro sepan lo que estaba pasando días después de que terminara la legendaria Stranger Things. Y bueno, así llegamos al final de este episodio más de Cameo. ¿Qué les parecieron estas teorías? ¿Cuáles otras han escuchado por ahí? Coméntenme cuál es su favorita, si conocen alguna más por acá, déjenme sus comentarios, sugerencias y más. Y nos encontramos en el próximo episodio. Chao.